El viaje de Ana, de las cadenas a la libertad. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana entreabierta, pintando rayas doradas en el suelo de madera. Ana observó, inmóvil, cómo los rayos danzaban sobre sus manos entrelazadas. Otra noche de insomnio. Otra batalla silenciosa contra las voces que susurraban fracasos, miedos y culpas. Nunca lo lograrás. Dios ya se ha olvidado de ti. Las palabras resonaron, pesadas como piedras en el pecho. Se puso de pie y arrastró los pies hasta la pequeña mesa donde reposaba su Biblia, desgastada por el tiempo y las lágrimas. La abrió al azar, como siempre hacía cuando la desesperación era excesiva. Sus dedos se detuvieron en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, estos sean vuestros pensamientos. Ana cerró los ojos. No fue una orden lejana, sino una invitación. Un camino. 1. La clave de la verdad. Los pensamientos negativos eran como redes, delgadas pero asfixiantes. Ana comenzó a escribir cada mentira que la perseguía: soy un fracaso. Dios me ha abandonado. Nada cambiará. Luego, al lado de cada uno, escribió una verdad bíblica. En Cristo soy una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Él nunca me dejará, Deuteronomio 31:6. Las palabras cobraron vida cuando las declaró en voz alta, como martillos en un muro de dudas. 2. La clave para la adoración. Algunas mañanas el peso era tan grande que ni siquiera podía orar. Fue entonces cuando descubrió el poder de elogiar antes de preguntar. Puse una canción, canté incluso sin querer y poco a poco el foco salió del problema y volvió a aquel que ya había vencido a la muerte. Entrad por sus puertas con acción de gracias, Salmo 100:4. La adoración no cambió tu realidad inmediata, pero cambió tu perspectiva. 3. La clave de la renuncia. Un día, mientras leía Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, Ana entendió, la mente no se renueva pasivamente. Era necesario rechazar activamente los pensamientos tóxicos. Cuando la ansiedad aparecía, ella decía, no. Esto no es mío. En el nombre de Jesús, vete. Al principio parecía ridículo. Luego se convirtió en un hábito en tiempos de guerra. 4. La clave de la meditación. No una meditación vacía, sino una reflexión sobre las Escrituras. Ana escogía un verso por semana y lo repetía mientras lavaba los platos, caminaba, esperaba el autobús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, Filipenses 4:7. Las palabras echaron raíces, como semillas que brotan en un suelo previamente árido. 5. La clave del perdón. Un recuerdo la atormentaba, la traición de una amiga años atrás. El resentimiento era un veneno que ella misma bebía gota a gota. Hasta que leyó Mateo 6:14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. No se trataba de absolver a la otra, sino de soltar el peso que le impedía respirar. Ana escribió una carta, que nunca envió, y la quemó en el patio trasero, simbolizando la entrega. 6. La clave de la gratitud. Los pensamientos negativos prosperaron en suelo ingrato. Ana empezó un diario, 3 cosas por las que agradecer a Dios cada día. Al principio eran pequeñas cosas, el café caliente. La sonrisa del vecino. El hecho de que estoy vivo. Con el tiempo, la gratitud se convirtió en un escudo. Dad gracias en todo, 1 Tesalonicenses 5:18, incluso cuando todo parece desmoronarse. 7. La clave de la comunión. El aislamiento alimentó sus batallas. Ana se resistió a compartir su lucha por miedo a ser juzgada. Luego, en un grupo de estudio bíblico, una mujer mayor confesó, yo también he estado donde tú estás. La vergüenza se rompió. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Descubrió que la luz expulsa las sombras cuando se comparte. 8. La clave de la ocupación. La mente ociosa era un campo abierto para el enemigo. Ana comenzó a llenar los vacíos con servicio, visitó un asilo de ancianos, enseñó a los niños en la iglesia, plantó vegetales en el jardín. Alrededor del patio.
Todo lo que tus manos deben hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. El propósito ahuyentó la parálisis. 9. La clave de la esperanza. En Lamentaciones 3, 21-23, encontró ancla: esta es mi esperanza, la misericordia del Señor no tiene fin, sus misericordias no se agotan. Son nuevas cada mañana. Ana empezó a repetir esto al amanecer, como un ritual. La esperanza no negó el dolor, sino que lo puso en perspectiva, temporal, fugaz. 10. La clave del silencio. Finalmente, aprendió que no todas las batallas se ganan con palabras. A veces era necesario callar el alma y simplemente estar en la presencia de Dios. Como Habacuc 2:20, el Señor está en su santo templo, enmudezca delante de él toda la tierra. En momentos de quietud, sin peticiones ni lamentos, sentía una paz que trascendía el entendimiento. Pasaron los meses. Las voces no habían desaparecido por completo, pero habían perdido su poder. Ana todavía tuvo días difíciles, pero ahora llevaba un arsenal. Una mañana, mientras regaba las plantas, notó algo nuevo: un pájaro había hecho un nido en el árbol de jaboticaba al lado de la ventana. Observó a los cachorros, frágiles y dependientes, y sonrió. También ella había sido alimentada, no con migajas de ansiedad, sino con el pan de la palabra. La libertad no era la ausencia de lucha, sino la certeza de que, en cada batalla, no estaba solo. Y eso, para Ana, fue suficiente. Los días se hicieron más ligeros, como si el aire tuviera menos peso. Ana empezó a despertarse antes de que saliera el sol, no por insomnio, sino por un deseo silenciosamente urgente de encontrar a Dios con las primeras luces del día. Se sentó en el porche, envuelta en un chal que olía a lavanda, y observó cómo el cielo pasaba del índigo al rosa pálido, mientras las palabras de los salmos se desplegaban en su corazón como pétalos al viento. El nido en el árbol jabuticaba prosperó. Los cachorros, antes ciegos y temblorosos, ahora miraban el mundo con ojos vivaces, picoteando los frutos que Ana dejaba a propósito cerca de las ramas. Vio en ellos un espejo: también ella había sido alimentada en la debilidad, también ella había aprendido a confiar en la provisión que no se podía ver, pero que se revelaba en el momento adecuado. Una tarde, mientras recogía unas hierbas en el patio, escuchó pasos en la puerta. Era Marta, su vecina de toda la vida, que llevaba en las manos un paquete de tela a cuadros. «Traje un poco de pastel de harina de maíz que te gustó», dijo Marta, con una sonrisa vacilante. Pensé: bueno, hace tiempo que no te veo por aquí. Ana recibió el paquete sintiendo el calor del pastel a través de la tela. Había algo en el gesto que la conmovió más que las palabras: era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien le ofrecía algo sin que ella tuviera que pedírselo. Sin tener que dar explicaciones. «Gracias», respondió ella, y el gracias vino de un lugar más profundo que la cortesía. Era agradecimiento por la vida que, poco a poco, volvía a fluir en simples detalles: una tarta, un nido, una mañana tranquila. Por la noche, mientras preparaba el té, Ana abrió la Biblia al azar y sus dedos se detuvieron en Mateo 6, mirad las aves del cielo. Sonrió. No fue una coincidencia. Nada en ese viaje lo había sido. Las voces todavía susurraban a veces, como hojas secas arrastradas por el viento, pero ya no les temía. Sabía que debajo del ruido había una corriente más profunda, una voz que no gritaba, sino que sostenía. Esa misma semana, el párroco la invitó a ayudar a organizar la biblioteca comunitaria. Ana aceptó sin dudarlo. Entre estantes polvorientos y libros olvidados, redescubrió el placer de servir sin consumirse. Las manos que antes se retorcían de ansiedad ahora hojeaban páginas, ordenaban volúmenes, ofrecían cuentos a los niños que llegaban corriendo después de la escuela dominical. Un niño, de ojos grandes y desconfiados, se acercó un día a ella. ¿Crees que Dios nos escucha incluso cuando no sabemos orar correctamente? Ana se inclinó a su altura y tomó sus pequeñas manos, ásperas de jugar en la tierra. Él escucha incluso cuando nosotros no lo hacemos. No dice nada, respondió: a veces el silencio es la mejor oración. El niño asintió, como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba: no una explicación, sino permiso para simplemente ser como era. Las estaciones han cambiado. Las jabuticabas maduraron y cayeron, alimentando a nuevos pájaros. Ana aprendió que la curación no era un destino,
sino un camino que se recorría con pequeños pasos deliberados, un té compartido, una página vuelta, un nido vacío que anunciaba nuevos vuelos. Y a pesar de todo, Dios estuvo allí, no como una respuesta que debía descifrarse, sino como la presencia que hacía de cada respiración un milagro silencioso. El niño, al que ahora llamaban C, empezó a sentarse todas las tardes en el porche de la casa de Ana, observando el camino de las hormigas que trepaban por el tronco del árbol de mango. No dijo mucho, pero su presencia era como el olor a tierra mojada después de la lluvia, discreta, pero imposible de ignorar. Una mañana, Ana lo encontró en el patio trasero, arrodillado junto al árbol de manacá, donde una mariposa recién salida de su capullo agitaba sus alas aún húmedas. C extendió la mano, sin tocar, como si supiera que algunas cosas solo se revelan cuando no son forzadas. ¿Volará?, preguntó, sin quitarle los ojos de encima al insecto. Ana se sentó a su lado, sintiendo el peso de la pregunta que no se refería solo a la mariposa. Cuando estés listo, respondió. Y así fue. La mariposa extendió sus alas, al principio lentamente, luego con un movimiento que parecía a la vez frágil e invencible. C sonrió y Ana vio algo en el que antes no estaba allí, la certeza de que ella también podría, algún día, dejarse llevar sin miedo. Los días siguieron su ritmo. Ana le enseñó a cosechar hierbas sin arrancar las raíces, a reconocer el canto de los pájaros incluso antes de verlos, a esperar. C, a su vez, recuperó algo que había olvidado, la capacidad de maravillarse ante lo obvio. Un grano de maíz brotando, la sombra de una nube pasando por el rostro, el sabor del café aún caliente en las manos frías de la mañana. Hasta que llegó el día en que apareció C con un paquete de tela gastado. «Es para ti», dijo entregándole el paquete con ambas manos. En el interior, una pequeña imagen de arcilla, toscamente moldeada, una mujer con los brazos abiertos, como si estuviera recibiendo algo, o alguien. El rostro era simple, casi abstracto, pero los ojos, dos surcos profundos, parecían tener luz propia. «Lo hice», murmuró C, rascando la tierra con la punta del pie. «Para que no olvides que Dios también vivió en nosotros antes de vivir en el cielo». Ana sostuvo la figura contra su pecho y sintió, una vez más, que la oración no necesitaba palabras. Solo un gesto. Una mirada. Una mano extendida en el momento justo. Y, a veces, un niño que llega sin avisar y se queda, como si siempre hubiera pertenecido a esos silencios. La imagen de barro ocupó un lugar sobre la mesa de madera toscamente lijada, al lado de la lámpara de queroseno y del chimarrao que Ana llenaba todas las mañanas. No era un altar, pero se había convertido en un punto de referencia en la casa, algo que los ojos buscaban sin querer, como quien busca el hilo de una historia ya conocida. C no dijo nada más sobre el tema. Continuó apareciendo al amanecer, trayendo leña o ayudando a reparar la cerca de alambre de púas que rodeaba el pequeño huerto. A veces me sentaba en el escalón del porche y miraba a Ana amasar la masa del pan o recoger los tomates que el sol del verano enrojecía casi de la noche a la mañana. No había prisa en sus manos, ni en las palabras que eligió, cuando las pronunció. Pero Ana notó que, desde que le entregó la imagen, el niño había comenzado a tocarse el pecho con más frecuencia, como si comprobara algo que solo él sabía que estaba allí. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el techo de hojalata, C llegó empapado y con el pelo pegado a la frente. Sin quitar la vista del suelo, le entregó a Ana un puñado de semillas oscuras, casi negras. «Es de un árbol del cerro», explicó balanceando los pies descalzos. «La vieja doña María dijo que curan la tristeza». Ana sostuvo las semillas en la palma de su mano y sintió su peso mínimo, casi imperceptible. Sabía que doña María, la curandera del pueblo, no hablaba en vano. Pero también sabía que la tristeza no era algo que se pudiera curar como una herida o una fiebre. Aún así, guardó las semillas en un frasco de vidrio vacío, junto a la imagen de arcilla. Esa noche soñó con una mujer con los brazos abiertos, tal como la figura que C había esculpido. En el sueño, la mujer no tenía rostro, pero Ana reconoció sus propios gestos en la forma en que extendía las manos, no para recibir, sino para ofrecer algo que no tenía nombre. Despertó con sabor a tierra en la boca y la certeza de que necesitaba plantar esas semillas, aún sin saber qué crecería de ellas. Al día siguiente, mientras cavaba la tierra húmeda con sus propias manos, C observaba en silencio, apoyado en el tronco de un guayabo. No le preguntó por qué eligió ese rincón del jardín, ni por qué enterró las semillas una a una, como si fueran promesas.
Solo cuando Ana terminó se acercó y cubrió los surcos con una fina capa de tierra, alisándola con las palmas de las manos, como si acariciara a un animal dormido. Se necesita tiempo para nacer, advirtió, como si hablara consigo mismo. Pero cuando nace, no muere fácilmente. Ana no respondió. Se secó las manos en la falda y miró al cielo, donde las nubes se deshacían lentamente, como hilos sueltos de un ovillo de lana. Pensó en cómo ciertas cosas, un niño, una imagen de arcilla, un puñado de semillas, llegaban sin previo aviso y se asentaban, silenciosamente, hasta convertirse en parte de lo que ya estaba allí. No eran respuestas, pero tampoco eran preguntas. Eran solo presencias y eso era suficiente. Días después, mientras regaba el cantero recién plantado, Ana notó que C había dejado algo nuevo sobre la mesa, una pequeña vasija de barro, igual a la que usaba para guardar la miel. En el interior, una pasta espesa y oscura que olía a hierbas quemadas y a tierra mojada. Se supone que debe estar en tus manos, dijo, cuando ella lo miró inquisitivamente. Cuando se te agrieta la piel de tanto trabajar. Ana no preguntó cómo sabía que le dolían las manos por la noche ni de dónde sacó la receta. Simplemente mojó los dedos en el ungüento y sintió que el calor se extendía, como si algo viejo, y casi olvidado, volviera a su lugar. C sonrió por primera vez desde que llegó, una sonrisa rápida que parecía más un temblor en sus labios, y corrió hacia la colina, como si tuviera prisa por llegar a algún lugar que solo él conocía. La imagen de arcilla permaneció allí, inmóvil, con los brazos abiertos y los ojos hundidos. Ana pasó los dedos sobre él, sintiendo la aspereza del material, y pensó que tal vez Dios o cualquier cosa no solo vivía en el cielo o en las iglesias de paredes blancas, sino también en las cosas que las manos creaban cuando no tenían miedo de cometer errores. En las semillas que tardaron mucho en brotar. En los chicos que aparecían sin avisar y se quedaban, como si siempre hubieran pertenecido a esos silencios. Y, por primera vez en mucho tiempo, Ana no se quedó sin palabras. Todo lo que tenía que hacer era calmar sus ojos y dejar que el mundo, con sus grietas y pequeñas ofrendas, hablara por ella. El viento sopló con más fuerza mientras el niño subía la colina, llevando consigo el olor a tierra mojada y pasto quemado. Sus pies descalzos se hundieron ligeramente en el polvo, pero no disminuyó la velocidad. En lo alto, donde las rocas formaban un círculo irregular, había algo que solo él veía, una sombra alargada, casi humana, que se movía contra el sol poniente. No era un fantasma ni un santo. Era solo el eco de una presencia que ya conocía, como si el aire mismo contuviera el recuerdo de aquellos que habían pasado por allí antes. Ana vio al niño desaparecer detrás de la colina, pero no lo siguió. En cambio, se volvió hacia la imagen de arcilla, ahora bañada por la luz dorada del final de la tarde. Con cuidado, tomó un puñado de agua de la jarra que tenía a su lado y se humedeció las manos, alisando las grietas que el tiempo habían dejado. El sol se había abierto sobre la figura. No fue para arreglarla, sabía que las grietas eran parte de ella, como las cicatrices eran parte de las personas. Fue solo un gesto, una forma de decir que todavía estaba ahí, que no tenía miedo de tocar lo frágil. Dentro de la casa, el fuego de la estufa crepitaba lentamente. La olla de barro con los últimos granos de maíz cocido exudaba un vapor caliente que se mezclaba con el olor de las hierbas secas que colgaban de las vigas. Ana se sentó a la mesa, con los dedos todavía cubiertos de tierra, y cogió el cuaderno que guardaba en el cajón. Las páginas estaban llenas de dibujos, manos, rostros, árboles con raíces expuestas como venas. No eran obras para mostrar, solo marcas de lo que ella no podía decir en voz alta. En la última hoja, dibujó con carboncillo la silueta de un niño corriendo, con los brazos extendidos como si quisiera abrazar el cielo. Afuera, la noche caía lentamente, y con ella llegaron los sonidos que solo quien sabe escuchar puede reconocer, el susurro de las hojas de la gameleira, el grito lejano de un animal nocturno, el crujido de la puerta de la casa de al lado, que nunca cerraba bien. Ana apagó la lámpara y permaneció en la oscuridad, dejando que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz. Fue entonces cuando vio, sobre la colina, una pequeña luz parpadeante, como la de una luciérnaga atrapada en la palma de una mano. No era ni fuego ni estrella. Era algo que parpadeaba una, dos veces y luego se apagaba, como si alguien hubiera soplado sobre un carbón. Ella no se levantó. Sabía que algunas cosas no era necesario buscarlas para encontrarlas. A la mañana siguiente, el niño regresó. Esta vez, tenía en sus manos un puñado de semillas de color negro brillante,
como cuentas de rosario rotas. Sin decir nada, los colocó sobre la mesa, al lado del cuaderno de Ana. Las reconoció, eran semillas de jurema, de esas que solo brotan después de mucho tiempo y de las que se decía que guardaban sueños en sus cáscaras. ¿Vas a sembrar?, preguntó Ana, aunque ya sabía la respuesta. El niño se limitó a negar con la cabeza, con los ojos fijos en el horizonte, como si viera algo más allá de los cerros. Luego, con la misma urgencia de siempre, volvió a correr, esta vez hacia el río, donde el agua corría lenta y espesa, llevando consigo los secretos que la tierra no quería guardar. Ana observó el polvo que el niño levantaba en el camino, hasta disiparse en el aire caliente. Luego recogió las semillas con cuidado, sintiendo el pequeño pero denso peso de cada una entre sus dedos. No era solo grano, eran promesas latentes, como las palabras que ella misma había guardado durante años en su cuaderno de tapa gastada. Sin prisas, cavó pequeños agujeros en el suelo junto a la casa, donde el sol brillaba intensamente por la mañana, pero la sombra del jambo se extendía generosamente por la tarde. Enterró las semillas una a una, cubriéndolas con la palma de su mano, como acariciando un secreto. No preguntó si brotarían ni cuándo. Algunas cosas, como el niño parecía saber, no dependían de las respuestas, sino del tiempo. Los días pasaban, y el río seguía llevando sus aguas cargadas, mientras los cerros mantenían su verde silencio. Ana nunca volvió a ver al niño, pero a veces, al amanecer, encontraba pequeñas huellas cerca del lecho donde dormían las semillas. No los barras. Dejé que el viento o la lluvia los borraran, como hacían con todo lo que no necesitaba ser recordado para existir. Hasta que una tarde en que el aire olía a tierra mojada, Ana notó el primer brote, un hilo fino y testarudo, atravesando la corteza seca. No fue mucho, pero fue suficiente. Se sentó junto al parterre, como esperando a un amigo, y abrió su cuaderno. Las páginas, antes llenas de palabras solitarias, ahora parecían respirar con el viento. Cuando floreció la primera flor de jurema, blanca y ligera como un suspiro, Ana supo que el niño no volvería. No porque se haya ido, sino porque algunas cosas, como las semillas, los sueños, las personas que nos encuentran sin que nosotros miremos, ya están donde deben estar. Cerró los ojos y por primera vez. Durante mucho tiempo no se le escapó nada. La tierra, el río y el silencio fueron suficientes. Y, entre líneas de lo que no se dijo, todo finalmente tuvo sentido.